Antes de que el hermano empiece a predicar, quiero contarles que yo he estado traduciendo algunos momentos de ministración de él a personas y realmente he visto a Dios obrando, he visto a Dios moviéndose de una forma muy específica. Lo mismo con el hermano Aaron, a los dos les he estado traduciendo y he visto cosas muy lindas de Dios obrando. Así que esta enseñanza sobre los dones no es una teoría para estos hermanos, es algo que están viviendo diariamente y yo puedo dar testimonio de eso en sus vidas. Dios realmente los usa, así que lo que podamos aprender y recibir de ellos va a ser de mucha bendición para la iglesia. Amén. Good evening. Buenas noches. It is a privilege to be here this evening. Es un privilegio para mí estar acá esta noche. I particularly want to thank those that came to the prophecy workshop. Quiero agradecer especialmente a los que han venido a este taller de profecía que hemos tenido en la tarde, más temprano. Appreciate the celebration of the fireworks getting underway here this evening. Están celebrando por nosotros. We have a wonderful opportunity to enter into God's Word tonight. I want you to join me now in prayer as we get started. Y tenemos una oportunidad muy linda de entrar en la palabra de Dios ahora y vamos a empezar orando. Before I pray, though, if you could turn to 1 Corinthians chapter 12, that's going to be our primary text. Antes de orar, la escritura principal está en Primera de Corintios capítulo 12. We desperately need God's help tonight, so let's pray. Necesitamos desesperadamente la ayuda de Dios esta noche, así que vamos a orar. Gracious Father, Padre Celestial, as I look out over this people, mirando a las personas, I see hearts that want to know you more. veo corazones que quieren conocerte más. Help us as we enter into your word Ayúdanos, Señor, mientras entramos en tu palabra, to understand what your Spirit has for us, para entender lo que tu Espíritu tiene para nosotros. that we might be people of faith, Que podamos ser personas de fe, people who know the Scripture, personas que conocen la Escritura, but more importantly, people who know you. pero más importante que esto, personas que te conocen a ti. We invite you to teach us now, Te invitamos a que nos enseñes ahora. and we're grateful for this privilege of hearing from you. Y estamos agradecidos por este privilegio de escuchar de tu palabra, de tu voz. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén. Pastor Aaron has graciously allowed me to participate in the preaching schedule. El pastor Aaron me ha invitado para participar en el rol de predicadores He did a wonderful job setting up, y él hizo un buen trabajo al poner como el fundamento the outpouring of the Holy Spirit in the area of the gifts. sobre el derramamiento del Espíritu Santo en el área de los dones. Tonight, I want to drill down on what those gifts are Y ahora quiero hablar un poco de lo que son los dones to help us grow in our faith in the operation of the gifts. para hacernos crecer en nuestra fe en la operación de los dones. In 1 Corinthians 12:1, En 1 Corintios 12:1 it begins, "Now concerning spiritual gifts, brothers, dice, ahora con respecto a los dones espirituales, hermanos, I do not want you to be uninformed. no quiero que estén desinformados. You know that when you were pagans, Ustedes saben que cuando ustedes eran paganos, you were led astray to mute idols. eran llevados por el mal camino hacia los ídolos mudos. However, you were led." Sin embargo, eran guiados. I place the point of emphasis on those last four words. However, you were led, Sin embargo, ustedes eran guiados. to point out that we were made to worship. Que quisiera enfatizar en estas palabras para que entendamos que nosotros hemos sido creados para ser adoradores. But as pagans, we were drawn by the forces of evil to worship dead and unproductive things. Pero cuando éramos paganos, éramos llevados por las fuerzas del mal
a adorar ídolos paganos. We're seeing these pagan influences in this city this weekend. Y estamos viendo estas influencias paganas en nuestra ciudad en este fin de semana. In verse 3, the scripture continues, Continúa en el verso 3. in verse 3, the scripture continues, therefore I want you to understand En el verso 3 continúa. Por lo tanto, quiero que ustedes entiendan that no one speaking in the Spirit of God ever says Jesus is accursed. que ninguno que esté hablando por el Espíritu de Dios jamás podría decir que Jesús es maldición. And no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto en el Espíritu Santo. We're being led by the Holy Spirit who is seeking to reveal the lordship of Christ in us. Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo que está buscando revelar el señorío de Cristo Jesús en nuestras vidas. The manifestation of the gifts provide a way to demonstrate that lordship through us. La manifestación de los dones es para demostrar ese señorío de Cristo a través de nosotros. Jesus promised in John 16 and 14 and 26 that he would send the Holy Spirit. Jesús prometió en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, verso 7 y también el capítulo 14, verso 26, que Él nos iba a enviar al Espíritu Santo To teach us, to guide us, and reveal Jesus to us and through us to a lost and dying world. para enseñarnos, para guiarnos, para revelar a Jesús a nosotros, a través de nosotros a este mundo perdido. After his death, Jesus ascended to heaven and sent the Holy Spirit to continue his ministry through us, his church. Después de su muerte y su ascensión, el Señor Jesucristo envió al Espíritu Santo para hacer su obra, continuar su ministerio hacia la iglesia a través de nosotros. We're the body of Christ, a living, breathing, unified demonstration of his power. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, una demostración viva, que está viva, que respira de su poder y su amor hacia el mundo. So in understanding the beginning of 1 Corinthians 12, Así que entender este principio de 1 Corintios 12, Paul is setting up the relationship of the body of Christ and the ministry of Jesus. Pablo está poniendo como base el ministerio de Jesucristo en el cuerpo de Cristo. To understand how this relationship exists, let's turn to Ephesians 4, if you would, please. Y para entender mejor cómo esto funciona, vamos a ir a Efesios, el capítulo 4. In Ephesians 4, in verse 7, it says, En Efesios 4:7 dice, but grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. pero gracia nos fue dada a cada uno de nosotros de acuerdo a la medida del don de Cristo. Therefore, it says, when he ascended on high, he led a host of captives, and he gave gifts to men. Por lo tanto, dice en el verso 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. So he didn't just leave us alone, he sent the Holy Spirit and gifts. Entonces, cuando el Señor se fue de acá, no nos dejó solos, mandó dones junto con el Espíritu Santo. In verse 11, it says, he gave apostles, prophets, evangelists, shepherds, and teachers. En el verso 11 dice, Él dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. These were gifts he gave to the church to serve her, love her, and prepare her. Estos son dones, ministerios que Dios ha dado a la iglesia para prepararla, para formarla, equiparla. These are offices of leadership fulfilled by men like Johnny and Jorge and Oscar and other pastors and shepherds we have among us. Son ministerios que son llenados, están siendo llenados por diferentes personas como Oscar, Johnny, Jorge, Francisco. Why? For what reason did they come? Why are they here? ¿Y por qué han venido? ¿Por qué están aquí? Verse 12 gives us the answer. El verso 12 nos da la respuesta. To equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. To equip you to continue whose work of ministry?
a equiparte a ti para que continúes cuál obra de ministerio. It's Jesus' ministry by the Holy Spirit through all the gifts. Es el ministerio de Jesús por medio del Espíritu Santo a través de todos los dones. Not just the 5 mentioned here, but all the gifts in Scripture. No solamente los 5 que se mencionan acá, sino todos los dones del Espíritu. We can't finish His work without His Holy Spirit and gifts. No podemos terminar su trabajo sin la obra del Espíritu Santo y sin los dones. We can't finish His work without it. We need them. But for how long do we need them? No podemos terminar su obra, pero ¿por cuánto tiempo necesitamos estos dones? There are some teachers who believe we don't need gifts or we don't need certain ones anymore. Hay algunos maestros que piensan que ya no necesitamos los dones del Espíritu, al menos algunos dones. They believe because we have the completed Bible, some of the gifts have gone away. Piensan que como ya tenemos la Biblia completa, muchos de los dones ya no son necesarios. But that completed Bible, Pero esta Biblia completa, the unblemished, perfect canon of Scripture, tells us how long we need the gifts in the very next verse. la misma Biblia, todo el canon de la Escritura nos dice por cuánto tiempo necesitamos los dones. En el siguiente versículo. I'm going to have you read verse 13 and 14 for me. This is Los the versos answer. 13 y 14 nos dicen, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. The perfect Scripture, inerrant and profitable for doctrine, declares La palabra de Dios, que es perfecta, que es inerrante para toda enseñanza, para toda doctrina, nos declara. He gave gifts to operate in the church until we're completely unified. Él dio los dones para operar en la iglesia hasta que estemos completamente unificados, Until we're mature and filled to the fullness of all that Christ has for us. hasta que seamos maduros y estemos en la plenitud de todo lo que Cristo tiene para nosotros. Has that happened yet? ¿Ha ocurrido ya eso? So we are encouraged that the Holy Spirit is still here. Entonces podemos estar seguros de que el Espíritu Santo está aquí. The gifts are still here, Los dones siguen aquí and we need them desperately. y los necesitamos desesperadamente. Many today seek to confuse and deceive the church about the gifts, and they're only committed to their own glory. Only committed to their own glory. Muchos hoy día buscan confundir y engañar a la iglesia sobre los dones, pero están solamente buscando su propia gloria. But the true gifts and fruit of the Spirit reflect the lordship of Christ in our lives. Pero los verdaderos dones y los frutos del Espíritu reflejan el señorío de Cristo en nuestras vidas. That lordship is purchased through the gospel of Jesus Christ. Ese señorío ha sido adquirido por el Evangelio de Jesucristo. And the gifts are an expression of the gospel in all the earth. Y los dones son una expresión del Evangelio en toda la tierra. The good news of Jesus Christ proclaimed to a lost and dying world. Las buenas nuevas de Jesucristo proclamadas a un mundo perdido. If you'll turn to Luke chapter 4, please. Vamos a leer de Lucas el capítulo 4. I'm going to ask Johnny to read Jesus' ministry in the earth. This is now the ministry that has transitioned to us. Estos versos hablan del ministerio de Jesucristo en la tierra y es un ministerio que ha sido transferido ahora a nosotros. Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. The Bible says he sat down after he read that, La Biblia dice que el Señor Jesús se sentó después de leer esto and he began to say to them y empezó a decirles in verse 21, en el verso 21,
today this scripture has been fulfilled in your hearing. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, en lo que ustedes han escuchado. Today. Hoy, Just as true as it was on the first day Jesus said it. tal como fue verdad en el día que Jesús lo dijo, The Holy Spirit is declaring good news el Espíritu Santo está declarando buenas nuevas hoy día, of liberty, nuevas de libertad, restored sight and favor upon you. de restaurar la vista y del favor de Dios sobre nosotros, sobre ustedes, hoy día, Today. en este día. This scripture is fulfilled in your hearing today. Hoy, en lo que ustedes escuchan, esta escritura se está cumpliendo. He has anointed you as his body to proclaim good news. Él te ha ungido a ti para que seas su cuerpo para proclamar las buenas nuevas. Liberty, hope, freedom, and the Lord's favor. Libertad, esperanza y el favor de Dios sobre cada vida. He's ordained you to be equipped as the saints today. Él ha ordenado que tú como santo de Dios seas equipado hoy día In a demonstration of the Spirit and power. y con una demostración del Espíritu en poder. Now let's head back to 1 Corinthians 12. Volvemos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. And look at how the Spirit is going to use the gifts Y veamos cómo el Espíritu va a usar los dones to manifest this ministry of Jesus para manifestar este ministerio de Jesús through us as the body of Christ. a través de nosotros por el cuerpo de Cristo, como cuerpo de Cristo. In verse 7, En el verso 7 it says, To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho de todos, para el provecho de cada uno. That means each of you in the room as believers have received a gift. Esto quiere decir que cada uno de ustedes aquí como creyentes han recibido este don To be used to build up the church. para ser usados para edificar la iglesia. How many gifts can I have? ¿Cuántos dones puedo yo tener? We can manifest all the gifts, Podemos manifestar todos los dones, but verse 11 says, pero el verso 11 dice, He apportions to each one individually as He wills. Él da la porción a cada uno como Él quiere. So the Spirit selects who gets what gifts Así que es el Espíritu el que selecciona quién recibe cuáles dones to bring glory to Himself. para glorificarse a sí mismo. I'm going to have Johnny read verse 8 through verse 10, which will lay out the 9 gifts we're going to talk about tonight. Vamos a leer los versículos desde el verso 8 hasta el 10, que habla de estos dones. El verso 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. We're going to break these down one by one. This is not an entire list of all the gifts in Scripture. Esta no es una lista exhaustiva de todos los dones del Espíritu y vamos a verlos uno por uno. But these are the ones that I will focus on this evening. Pero quiero esta noche enfocarme en estos. A couple of points we need to make before we start. Un par de puntos que necesitamos hacer para empezar. The Apostle Paul did not explain everything about the gifts. El apóstol Pablo no explicó todo lo que hay que saber acerca de los dones. So as detailed as we try to get in our efforts to define them, Así que as detailed as we attempt to try to explain them in detail, we try to explain them in detail. the next phrase. There will always be a mixture of doctrine and experience. Okay. Siempre va a haber una mezcla entre la doctrina y la experiencia, no importa cuán detallados querramos ser al explicar los dones. So, Hay una mezcla entre experiencia y la doctrina. so while we will share what we know about these gifts, Así que aunque vamos a compartir lo que sabemos de estos dones, some of what we will say algunas de las cosas que vamos a decir
should always be supported by siempre debería estar apoyado sound doctrine and Scripture. por la doctrina correcta de la Escritura, en la Escritura. We should not rely on our experience to base our understanding of the gifts. No podemos depender solamente de nuestra experiencia con respecto a los dones. I'm going to break up the gifts in a way that makes sense for the teaching. Voy a dividir los dones de tal manera que tenga sentido para la enseñanza, There's no significance to the structure. pero la estructura no está mostrando que un don sea más importante que otro. The first group of gifts that I'd like to talk about El primer grupo de dones que quiero hablar are faith, es fe, gifts of healings, los dones de sanidad and miracles. y los milagros. The first gift is faith. El primer don es la fe. It's an extraordinary supernatural assurance Es una seguridad sobrenatural fuerte about who God is and what He said He will do. con respecto a quién es Dios y qué es lo que Él ha dicho que va a hacer. The gift of faith is what ignites all the gifts. El don de la fe es el don que enciende todos los otros dones. It fuels all the gifts operating in you. Es el que le da la gasolina a todos los dones que operan en ti. This is a manifestation of certainty in God, Esta es una manifestación de una certeza en Dios, focused on something we sense He is doing, saying, or will do. enfocado en algo que Él está haciendo, diciendo o algo que Él va a hacer. It's not something we can work up or develop. No es algo que nosotros podamos producir o desarrollar. It's a manifestation of the Spirit. Es una manifestación del Espíritu. A couple of examples from Scripture. Un par de ejemplos de las Escrituras. You may be familiar with the story of the centurion Quizá ustedes ya conocen la historia del centurión romano who received the gift of faith when he believed que recibió el don de fe cuando creyó Jesus could heal his servant without going to his house. Cuando creyó que Jesús podía sanar a su sirviente, a su siervo, sin necesidad de que vaya a su casa. He had unwavering faith in Jesus' authority. Tenía una fe inamovible en la autoridad de Jesucristo. Or the story of the woman with the issue of blood. O aquella historia de la mujer que tenía este flujo de sangre, una hemorragia. The Bible says she pressed through the crowd to touch the hem of his garment. La palabra nos dice que ella se metió y empujó entre la multitud para tocar el borde del manto de Jesús. She had a gift of faith in who Jesus was as God and healer. Ella tenía fe en quién era Jesús como sanador y como Señor. Or the story of the friends who could not get near Jesus when he was teaching in a home. O la historia de esos 4 amigos del enfermo que no podían acercarlo a Jesús. So they tore the roof of the house off and lowered their invalid friend on a mat. Que abrieron el techo de la casa y lo bajaron a su amigo en una frazada que estaba inválido. What's important to note about these stories Lo que es importante de rescatar de estas historias isn't the significant faith of the people. no es solamente la fe significativa de las personas, It's the enthusiastic response of Jesus to the faith he observed. sino también necesitamos ver la respuesta entusiasta de Jesús a esta fe de estas personas. To the centurion, the Bible says he marveled. Con respecto al centurión, la palabra nos dice que Jesús se maravilló. So I would ask you, Entonces yo les preguntaría a ustedes, does God marvel at your faith? ¿se maravilla Dios de tu fe? To the woman with the issue of blood, A la mujer que estaba con esta hemorragia de sangre, he stopped and declared, "Who touched me?" él se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? When all the people were pressing in on him, Cuando todas las personas lo estaban apretando, the faith of a single woman touched him. la fe de una mujer sencilla le tocó a Jesús. Is God touched by your faith? Yo te pregunto, ¿es Dios tocado por tu fe? To the friends, when he saw their faith, he healed their friend. Aquellos amigos que bajaron a su amigo enfermo, Is your faith ready to tear the roof off this building to see Jesus glorified? ¿está tu fe dispuesta a sacar el techo de acá para ver a Jesús? Is your faith strong enough that if you can't get near him, ¿Es tu fe lo suficientemente fuerte que si no puedes llegar hasta Él,
You would do whatever it takes, even property destruction, to see that you got near him. Tú harías cualquier cosa para acercarte a él, aún destruir la propiedad. That's what the gift of faith will produce in us. Eso es lo que el don de la fe va a producir en nosotros. Courage to tear the roof off the building. El coraje para abrir el techo de un edificio, de una casa. Let's move on to the next two gifts, gifts of healing and working of miracles. Los siguientes grupos de dones, los dones de sanidad y el obrar milagros. I'll reference them together. Podemos verlos en un versículo Because it's very difficult to see them apart. Que están referidos en un solo lugar porque es muy difícil separarlos. Because anytime God does a healing in our midst, Porque cada vez que Dios hace una sanidad entre nosotros, that's a miracle. ese es un milagro. Gifts of healings are multiple healings of a physical, emotional, or spiritual nature. Los dones de sanidad son sanidades de una naturaleza física, emocional o espiritual. Miracles are supernatural works of power only possible Y los milagros son obras sobrenaturales del poder, solamente son posibles by the Holy Spirit of God, and they defy natural law. por el Espíritu Santo de Dios. Y además están por encima de las leyes naturales. Miracles would be oriented toward the material, spiritual, financial, and physical realms. Los milagros pueden estar orientados hacia lo material, lo espiritual, lo financiero y lo físico. I think most of us understand what a miracle or a healing would look like. Yo creo que la mayoría de nosotros sabe cómo es un milagro. So what I want to focus on is how do we sense the anointing of God present? Así que lo que quiero enfocar ahora es cómo podemos discernir la unción de Dios presente en un milagro. The first thing is we need to respond to the bold faith that's rising in our heart. Lo primero es que necesitamos reaccionar a la fe que se está levantando en nuestro corazón. Don't turn there, but in the book of Acts, chapter 3, En el libro de Hechos, en el capítulo 3, it says Peter was heading up to the temple for the time of prayer. en el capítulo 3 cuenta que Pedro estaba yendo al templo para orar And he was interrupted by a beggar laying on the ground. y fue interrumpido por un mendigo que estaba ahí tirado en el piso. And he said to the man, Y le dice al hombre, after he directed his gaze at him, después de que le dice, míranos, I want to draw attention to directing his gaze at him. quiero que veamos esta parte donde le pide que le mire. When the Spirit of God is stirring faith for miracles, Cuando el Espíritu de Dios está moviendo fe, está levantando fe en ti para un milagro, he will increase the level of our focus. Él va a incrementar el nivel de nuestro enfoque. And he said to him, look at us. Y Él le dice, míranos. And he took him by the right hand and raised him up. Y lo tomó de la mano derecha y lo levantó. And immediately his feet and ankles were made strong. Inmediatamente sus pies y sus tobillos fueron fortalecidos. The question the man asked was for silver and gold. El hombre, el mendigo, estaba esperando que le den una moneda. Peter said, I have none of those things. Pedro le dice, no tengo dinero, But what I have, pero lo que tengo, I give to you. eso te doy. There was ownership in Peter's heart of that moment. En ese momento había un señorío de Pedro sobre este momento. The gift of faith had risen in his heart. El don de fe se había levantado en su corazón. He knew God wanted to do something for the man lying by the gate. Él sabía que Dios quería hacer algo para este hombre que estaba tirado ahí. Something more than anybody expected. Algo más allá de lo que cualquiera podría esperar. This will be required for gifts of healing and miracles to be seen. Y esto se requiere para que podamos ver milagros de fe y de sanidad. The Spirit must fill us with boldness that will tear the roof off the building. El Espíritu tiene que llenarnos de una fe, de un coraje que estaría dispuesto a abrir el techo si fuera necesario. The second thing that you want to look for when gifts and healings and the anointing is present for those El segundo aspecto que necesitamos ver cuando hay dones y sanidades
Active faith in the people who are being prayed for. Es la fe activa en las personas que están recibiendo la oración. We came to Bolivia to pray for you. Hemos venido a Bolivia para orar por ustedes. We see active faith in you for what God wants to do. Vemos en ustedes una fe activa en lo que Dios quiere hacer. And God will respond to that. Y Dios va a responder esa fe. In Acts chapter 5, verse 15, En Hechos capítulo 5, verso 15, the people's faith had risen such la fe de las personas había crecido de tal manera that they even carried the sick into the streets and laid them on cots and mats, que llevaban a los enfermos a la calle y los recostaban en la calle, hoping that as Peter walked by, his shadow might fall on them. esperando que en la medida que Pedro caminaba por ahí, la sombra de Pedro cayera sobre los enfermos. It no longer mattered to them Ya no les importaba a ellos how it happened. cómo ocurría el milagro. They were just in faith that it will happen. Solamente ellos tenían fe de que el milagro se iba a dar. The final point we want to make about gifts and healings and miracles and the anointing being present is faith among the group for an individual. Y el último aspecto que quiero hablar de estos dones es sobre la fe en un grupo para una persona, o sea, como en el caso de estos 4 amigos, para la sanidad de su amigo. And we cannot improve on the example of the friends who lowered the invalid on the mat through the roof. No se puede mejorar que el ejemplo que tenemos de este grupo de personas que bajaron a su amigo después de abrir el techo. So we must respond to bold faith rising in our hearts. Así que debemos responder a la fe que se levanta en nuestro corazón. We must be active in our faith for the people that are being prayed for. Las personas que reciben oración tienen que tener una fe activa para recibir el milagro. So much so that we will not be denied De tal manera que no se nos niegue the miracle or healing that God has for those we're praying for. el milagro de sanidad que Dios quiere hacer en aquellos por quienes estamos orando. Miracles and healings are solely intended to do 4 things. Los milagros y las sanidades tienen 4 propósitos. To bring glory to God, Primero, el traer gloria a Dios. increase our fear of God, Segundo, aumentar nuestro temor de Dios. to build our faith in God, Tercero, edificar nuestra fe en Dios. and to leave us with awe for God. Y por último, dejarnos con un asombro de Dios, una admiración de Dios. We need miracles and healings in our midst, Nosotros necesitamos milagros y sanidades en medio nuestro that God may be glorified, para que Dios sea glorificado, that the fear of God would rise in our people, para que el temor de Dios aumente en nuestras vidas, that the faith in the people would rise, para que la fe de las personas crezca and that we would be filled with awe for Him. y para que estemos todos asombrados de Dios, adorando a Dios. Let's move on to the revelation gifts. Vamos a ver los dones de revelación. These gifts are listed Estos dones están listados. and would include Incluyen the word of knowledge, una palabra de the conocimiento, word of wisdom, una palabra de sabiduría, discerning of spirits, el discernimiento de espíritus and prophecy. y la profecía. The first one, the word of knowledge, El primero, una palabra de conocimiento, is by its own label something that wasn't previously known. por definición es algo que no se conocía antes. It wouldn't be a supernatural manifestation if we already knew it. No sería una manifestación espiritual si ya lo sabíamos antes. It's not information that can be acquired through research. No es información que uno puede adquirir por medio de la investigación. It can only be given to us. Solamente puede ser dado a nosotros de parte de Dios. So it's something not previously known, Es que es algo que no se conocía antes, revealed by the Holy Spirit from Scripture, revelado por el Espíritu Santo por medio de la Escritura or about another's life or health situation. o para la vida de otra persona o la situación de salud que tiene. And it typically confirms Y típicamente esto confirma His current work, su obra, manifest presence, presente, su
su presencia manifestada and brings glory to the ascended Christ. y trae gloria al Cristo ascendido. Peter was shown by the Holy Spirit that Ananias and Sapphira Por ejemplo, a Pedro se le mostró por el Espíritu Santo que Ananías y Zafira had kept back part of their purchase and lied about it. habían guardado parte de la venta de su propiedad y habían mentido sobre esto en Hechos capítulo 5. And it didn't end well for them. Y no acabó bien para ellos, ¿no? Ustedes saben que fallecieron ambos. In this case, the word of knowledge En este caso, esta palabra de conocimiento que recibió Pedro led to the death of Ananias and Sapphira. llevó a la muerte a estos dos, Ananías y Zafira. But as a result, the fear of God fell on the church. Pero como resultado de esto, el temor de Dios cayó sobre toda la iglesia. God in His sovereignty Dios en su soberanía will restore the fear of God to His church. va a restaurar el temor de Dios a su iglesia. This is necessary Esto es necesario that His glory be revealed in fuller measure. para que su gloria se revele, se muestre en una medida mayor. And God using the word of knowledge Y Dios usando una palabra de conocimiento is a very practical way for us to see es una forma muy práctica por la cual podemos ver that God is at work in our que midst. Dios está obrando entre nosotros. Jesus told the woman at the well about her various husbands in John 4:18. En Juan 4:18, el Señor Jesús le dice a esta mujer samaritana todos los varios esposos que había tenido en su vida. These are more supernatural revelations, Esta es una revelación sobrenatural but the word of knowledge can also manifest in preaching. y también la palabra de conocimiento puede manifestarse en la predicación As transforming information revealed by the Spirit of God to His people. como una información que el Espíritu Santo está revelando a la gente. Paul spent the better part of his letters trying to explain the supernatural knowledge of God that was revealed to him. Por ejemplo, el apóstol Pablo en varias de sus cartas está explicando el conocimiento sobrenatural de Dios que Dios le había revelado a él. We don't receive that level of revelation today, mind you. We don't receive that level of revelation today. We don't. Not level of scripture revelation. Ajá. No, nosotros no podemos recibir ese nivel de revelación hoy día, But we do receive revelation knowledge in preaching. pero sí recibimos conocimiento de revelación por medio de la Escritura, en la predicación de la Escritura. So let's talk about the word of wisdom for a moment. Vamos a hablar por un momento de la palabra de sabiduría. Anything that comes from God to our spirits is pure wisdom. Cualquier cosa que viene de Dios a nuestro espíritu es pura sabiduría. The word of wisdom is a word from wisdom. La palabra de sabiduría es una palabra de sabiduría. It's very similar to the word of knowledge, Es muy parecida a la palabra de conocimiento, but wisdom is more about a deeper insight into something He's already made known. pero la sabiduría, la palabra de sabiduría es una visión más profunda de algo que ya se conoce, que Dios ya ha revelado. It's not a state of understanding that comes from experience No es un entendimiento que viene de la experiencia or worldly wisdom. o sabiduría mundana, natural. It's a supernatural insight, application, or direction Es una revelación espiritual de un entendimiento de algo, una revelación acerca de algo, about something made known by the Holy Spirit. algo que el Espíritu Santo te está haciendo conocer. In preaching, it was revealed in Acts chapter 6, En Hechos, en el capítulo 6, se muestra esto en la predicación, where in verse 10 it was said donde en el verso 10 dice that the hearers could not withstand the wisdom and the spirit with which Stephen was speaking. cuando Esteban estaba predicando, que dice que los que estaban oyendo no podían soportar la sabiduría o el espíritu de poder con el que él estaba predicando. So there can be anointed preaching that can reveal knowledge Así que puede haber predicación ungida que revele conocimiento as well as supernatural insight y también una revelación sobrenatural about what we are to do with that revealed knowledge. sobre qué debemos hacer con esta revelación sobrenatural. In pastoral ministry, En el ministerio pastoral, the Spirit can quicken specific counsel
El Espíritu Santo puede dirigir una consejería específica that clarifies confusion, que clarifica la confusión, frees from frustration, te libera de frustración or defines a direction to take between multiple choices. o define una dirección que deberías tomar entre varias opciones que tienes. Someone can share a timely word with us, Alguien puede compartir con nosotros una palabra dada a tiempo, a spirit-led insight that shows us how to move forward. una revelación del Espíritu que te muestra cómo tienes que conducirte de aquí en adelante, Or how to respond to a situation and what to do when we're confused. o cómo responder a una situación en la que estás confundido. The word of wisdom can also come to us in prayer. La palabra de conocimiento también puede venir, de sabiduría, puede venir a nosotros en oración. There's a story in Acts chapter 9 En Hechos, en el capítulo 9, hay una historia about a man named Ananias sobre un hombre llamado Ananías, who was in prayer and received a word of wisdom. que cuando estaba en oración, él recibió una palabra de sabiduría. Now, before he received the word of wisdom, Y antes de que él la reciba, he was first told by the Lord that there was a man named Saul in a street called Straight. le dice el Señor que hay un hombre llamado Saulo que está en la calle que se llama Derecha. That was information he did not know. Esa era una información que él no sabía, no conocía. God told him to come in and lay hands on him to receive his sight. Y él le dice, él está viendo que tú vas y pones tus manos para que él reciba la vista. That was what the Spirit told him to do with that knowledge. Eso es lo que el Espíritu Santo le dice que vaya a hacer con ese conocimiento que le había dado de dónde estaba este hombre. When he struggled with obedience, Cuando él estaba luchando con obedecer o no a Dios, because he had told the Lord that this is the guy who was persecuting the church, porque él le dice a Dios, este es el que estaba persiguiendo a la iglesia, as if the Lord needed a reminder of who Saul was. como si Dios necesitara que le recordemos quién es Saulo. He then received a prophecy about what Paul's ministry would endure for the Lord. Entonces recibe una palabra de profecía de todo lo que va a implicar el ministerio de Saulo para la iglesia. So within one experience, you have three things occurring. Así que en ese momento tenemos tres cosas que están sucediendo. He received a word of knowledge, Recibe una palabra de conocimiento, revealing something he wouldn't have known without God's help. revelándole algo que él no hubiera sabido sin que Dios le muestre. He Estaba received- Saulo ahí. He received a word of wisdom about what specifically he was to do with that revelation. Recibió una palabra de sabiduría de qué es lo que él debe hacer con esto esta información que le ha dado Dios. And he received a prophecy Y recibe también una profecía where God revealed something of himself and his purpose in the situation. donde Dios está revelando algo de sí mismo y su propósito en esa situación. I'd like to share an experience from my own life Yo quisiera compartir con ustedes una experiencia de mi propia vida where this occurred for me. donde esto ocurrió para mí. I was out with some friends at a restaurant one evening Una noche estábamos con unos amigos en un restaurante when the Spirit of the Lord impressed a word of knowledge upon me. cuando el Espíritu de Dios puso en mí una palabra de conocimiento. He told me that the waitress had backslidden Me dijo que la mesera era una cristiana que se había echado para atrás and was dating a young man who was not a Christian. y que estaba saliendo con un muchacho que no era cristiano. He then told me that he wanted to save that young man. Y después el Señor me dijo también que él quería salvar también a ese joven. And then he directed me to sit her down and tell her all this. Y después me llevó el Señor a sentar a esta persona y decirle todo esto. So over my ice cream, I sat her down. Así que comiendo mi helado, me senté frente a ella. I did not tell her, I have a word of knowledge for you. No le dije, tengo una palabra de conocimiento para ti. I did not need to make those distinctions for her. No necesitaba hacer esas distinciones para ella. I was simply sharing what I believe the Lord had shown me. Simplemente estaba compartiendo lo que el Señor me había mostrado. When I told her that I had seen her as one who had backslidden, Cuando le dije a ella que la veía como alguien que había sido cristiana y se había echado atrás, she immediately started to cry. empezó a llorar. The kindness of God was present. Se sentía el amor de Dios presente allí. I further went on to explain about her boyfriend. Después le expliqué sobre su chico. At that point, she really cried. En ese momento realmente se puso a llorar.
Now she was sobbing and it was getting uncomfortable. Ahora estaba llorando terriblemente y me estaba empezando a sentir incómodo. 1 minute I was eating my ice cream. Un momento estaba tomando mi helado The next minute the manager's watching his waitress sob in a seat. y en el siguiente momento el dueño del restaurante está viendo a su mesera ahí llorando en la mesa. But God clearly ministered to her through the word of wisdom and the word of knowledge. Pero Dios claramente le ministró a ella a través de esa palabra de conocimiento y de sabiduría. And even through a prophecy and for good measure. Y aún a través de esa profecía para el futuro. I was pretty pumped up. Yo estaba muy emocionado. God had used me. Dios me había usado. I was very excited. Estaba muy My emocionado. faith had risen. Mi fe se había levantado. So I finished my ice cream. Terminé mi helado. I stood up out of the booth and walked out of the restaurant, fist pumping in the air that God had used me. Y salí del restaurante brincando de gozo que Dios me había usado. I was so excited, I just had to tell somebody about Jesus. Estaba tan emocionado que quería decirle a alguien sobre Jesús. So I started looking around in the parking lot. Así que en el parqueo empecé a mirar a mi alrededor. And there was a guy standing there, and I walked up to him. Y había un joven parado ahí, así que me acerqué a él. And I simply said boldly, "Do you know Jesus?" Y me acerqué y le dije, oye, ¿tú sabes, conoces a Jesús? He said, "No." Me dijo, no. "Would you like to?" ¿Te gustaría? "Yes." Sí, dijo. I had now led someone to Christ. I didn't even share the gospel. Y ahora llevé a alguien a Cristo sin siquiera explicar bien el Evangelio. I was on a roll. Ya estaba tan emocionado. All I had to do was obey the Holy Spirit, Todo lo que tuve que hacer es obedecer al Espíritu Santo. and God was using me. Y Dios me estaba usando. I was so encouraged by the response of this young man. Estaba tan alentado por la respuesta de este joven. I walked back across the parking lot to join my friends, Crucé el parqueo para volver a estar con mis amigos and of course tell them how much God had used me. y les iba a contar cómo Dios me había usado. And as I did that, Y al ir donde ellos, the young waitress walked outside the glass doors la mesera salió de las puertas del restaurante, and walked up and kissed the young man who had just come to Christ. salió y le dio un beso a ese joven que se acababa de convertir. Now I was blown away. Ahora ya estaba sorprendido. The prophecy had just come to pass. La profecía se acababa de cumplir. Is God good? ¿Es Dios bueno? Amén. Was it important? No. Yes, amen. Give God the glory. Demos gloria a Dios. Was the distinction between the word of knowledge, word of wisdom, and prophecy important? Era importante distinguir entre palabra de conocimiento, de sabiduría o profecía. No, but understanding the distinction helped me No era importante distinguir entre esos tres, pero a mí me ayudó esto to better understand how to serve this person. para entender mejor cómo servir a esta persona. This is why these distinctions are important. Por eso es que son importantes estas distinciones. Not to draw attention to our significance, No para traer atención a nosotros, but so that we don't so quickly dismiss pero para que no descartemos fácilmente the internal promptings of the Holy Spirit ese mover del Espíritu Santo en tu interior que te está llevando a hacer algo when He wants to reach another individual for His glory. cuando Él quiere alcanzar otra persona para su gloria. Let's talk about the discerning of spirits. Vamos a hablar sobre el discernimiento de espíritus. Basically, it's the ability to distinguish between spirits. Es la habilidad de distinguir entre uno y otro espíritu. What spirits, you ask? The Holy Spirit, the human spirit, angelic spirit, or demonic spirit? Y hay 4 clases de espíritus. El Espíritu Santo, el espíritu humano, espíritus de ángeles y espíritus de demonios. We must be able to discern Nosotros debemos poder discernir what's happening around us qué está pasando a nuestro alrededor in a realm that's more real than ours. en un realmo que es más real que el nuestro, en un reino que es más real que el reino físico. We need to pray Necesitamos orar, that the Spirit will manifest this gift in us que el Espíritu Santo manifieste este don en nosotros
so that we are aware of his work in and around us wherever we go. para que estemos conscientes de la obra de Dios donde sea que vayamos. Paul discerned Elymas' attack on the gospel is motivated by Satan in Acts 13. Por ejemplo, Pablo discernió que el ataque de Elimas en el Evangelio estaba motivado por Satanás. Eso está en Hechos 13:8. Paul discerned a spirit of divination in the young girl who followed he and Silas when they were preaching. O Pablo, por ejemplo, discernió un espíritu de adivinación en la joven que les estaba siguiendo a él y a Silas en Hechos 16. Understand that the discerning of spirits Debemos entender que el discernimiento de espíritus is typically a revelation gift, es como un don de revelación, not a solution gift. no es un don de solución. The discerning person should not be discouraged La persona que está discerniendo no debería desalentarse that they don't always know what to do with what they're seeing. porque no saben qué van a hacer después de ver lo que han visto. The discerning of spirits is necessary El discernimiento de espíritus es necesario for us to be able to understand how the Holy Spirit para nosotros, para que podamos entender cómo el Espíritu Santo is working in a situation. está obrando en una situación dada. But we may not know Pero quizá no sepamos how to act cómo actuar when we see what the Spirit is doing. una vez que hemos visto lo que el Espíritu está haciendo. This is why submission to leadership is so important. Submission to leadership. Por eso es que la sumisión al liderazgo es muy importante cuando estamos tratando de servir. So in our services at home, En nuestras reuniones en la iglesia en Orlando, the Spirit will routinely reveal to me what's happening el Espíritu me revela de forma rutinaria lo que está sucediendo in people or in situations or with the enemy. con las vidas de las personas o en situaciones o a veces lo que el enemigo está tratando de hacer. In those moments, it's more important that I submit that to the leadership En esos momentos, lo importante es que yo someta esto, lo entregue al liderazgo, so that they can administrate with wisdom para que ellos puedan tomar con sabiduría una decisión, what they sense the Holy Spirit wants to do from that point. lo que ellos sienten o saben que el Espíritu Santo quiere hacer desde ese momento. You may have the gift of discerning of spirits. Tú puedes tener el don de discernimiento de espíritus, You may see things that you don't really want to see, puede ser que veas cosas que tú no quieres ver but God may be showing it to you for the purposes of intercession, y Dios te puede estar mostrando esto con el propósito de que intercedas to encourage those individuals, para alentar a esas personas or to submit them to leadership for intervention or counsel. o para que los sometas esto al liderazgo para que intervengan o den una palabra de consejería. Some of the examples of the discerning of spirits would include Algunos de los ejemplos sobre el discernimiento de espíritus incluyen emotional or spiritual barriers to intimacy. Barreras emocionales o espirituales en la intimidad. So the Spirit may be revealing that people are stuck. Entonces el espíritu puede revelar que dos personas están como trancadas He may be revealing how He wants healing to be done in a particular setting, o quizás cómo Dios quiere hacer una sanidad en una situación particular or that deliverance is needed in a particular setting. o cómo se necesita liberación en alguna situación. He may reveal the truthfulness of a person's motive or intent. Puede revelar si la intención de una persona es verdadera o no. It's a kind of supernatural intuition. Es como una intuición sobrenatural. The bottom line on the discerning of spirits La palabra que resume todo esto de discernimiento de espíritus, in 1 John chapter 4 it says, en Primera de Juan capítulo 4 dice: "Beloved, do not believe every spirit, Amados, no creáis todo espíritu, but test the spirits, sino prueben los espíritus. and every spirit that does not confess Jesus is not from God. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. By this we know the spirit of truth from the spirit of error." Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera Juan 4. If you have a heart that is sensitive to the discerning of spirits,
Si tú tienes un corazón que es sensible al discernimiento de espíritus, please don't ignore this gift. no ignores este don de Dios. Bring it to the leadership Tráelo, explícalo al liderazgo or someone you trust that is wise o alguien en quien tú confías que es sabio, and that can prayerfully help you que pueden ayudarte en oración discern the next steps that should be taken. para discernir el siguiente paso que debería tomarse con esta información. The final gift in the Revelation section is prophecy. El último don en este sector de revelación es la profecía. And I'm going to extract that one out of our discussion tonight Y voy a sacar este don de nuestra discusión esta noche because we're doing the workshops on that specific gift. porque vamos a hacer los talleres sobre ese don en particular. So we just have 2 more gifts we want to talk about and then we'll close. Así que 2 dones más sobre los que quiero hablar y vamos a terminar. Various kinds of tongues Diversas clases de lenguas and the interpretation of tongues. y la interpretación de lenguas. The Greek word for tongue is glossolalia or gloss, tongue language, olalia, speech. It's the idea of speaking in a tongue that's not understood in our English language. El or término griego para lenguas es glossolalia, que es el hablar en lenguas. Tongues is created Y esto fue creado, a lot of confusion and concern esto ha creado mucha confusión y preocupación for leaders in the church, para líderes en la iglesia, as well as for members who are afraid como también a los miembros que tienen temor, that they might be taken over by some otherworldly spirit. que les han dicho que pueden ser poseídos por un espíritu malo. We must remember Debemos recordar, that the Father will not give us a stone if we ask for bread. debemos recordar que el Padre no nos va a dar una piedra si nosotros, If we ask Him for the Holy si Spirit, nosotros le pedimos pan. if Si we le, being evil si le pedimos por el Espíritu Santo y que nosotros siendo malos know how to give good gifts to our children, sabemos dar buenos dones a nuestros hijos, how much more will the Holy Spirit give, or ¿cuánto Father más give, el Padre no nos dará the Holy Spirit to those who ask el Him? Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? So we must not be afraid Así que no debemos temer that the Lord is going to allow que el Señor va a permitir our hearts that are genuinely asking for the gift of tongues que un corazón que genuinamente está buscando el don de lenguas, por ejemplo, to be suddenly led astray que de repente sea desviado by some demonic spirit. por algún espíritu demoníaco. Jesus promised in Mark chapter 16, Jesús nos promete en Marcos capítulo 16, and these signs will accompany those who believe. y estas señales seguirán a aquellos que creen. In my name they will cast out demons. En mi nombre echarán fuera demonios, They will speak in new tongues. hablarán nuevas lenguas, They will lay hands on the sick and they will recover. impondrán las manos sobre los enfermos y ellos se recuperarán. Just one question. Una pregunta. If Jesus knew that tongues would cease, Si Jesús hubiera sabido que las lenguas iban a terminar, after the scripture was completed, the canon of scripture, como algunos afirman que al terminarse de completar el canon de la escritura, todos los libros de la Biblia, que ya iban a cesar las lenguas, why would he have said in his own words that these would follow them who believe? entonces ¿cómo Jesús diría que estas son las señales que van a seguir a aquellos que crean? If he knew the manifestation of tongues would go away, Si él pensara que la manifestación del don de lengua se va a terminar, why would he promise it in scripture? ¿por qué lo promete en la escritura? This is my question for the cessationists. Esta es mi pregunta para los cesacionistas, los que piensan que ya han cesado los dones del Espíritu. I'd like Johnny to read 1 Corinthians chapter 14, verse 37 and 40. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 14. As he's finding it, I want you to understand Capítulo 14, versos 37 al 40. Y quiero que entiendan that Paul speaks very firmly que Pablo habla de una manera muy firme regarding the issue of tongues. con respecto al asunto de las lenguas. He didn't tell the Corinthian church Él no le dice a la iglesia de Corinto not to speak in tongues que anymore. ya no hablen en lenguas.
He ordered the process of speaking in tongues. Más bien Él ordena que sigan este proceso de hablar en lenguas. And he ended this chapter with a command. Y acaba este capítulo con este mandamiento. 1 Corintios 14:37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, pero no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Do not forbid speaking in tongues. No prohíban el hablar en lenguas. That's a command of Scripture. Ese es un mandato que está en la palabra. There are 3 variations of tongues Hay 3 tipos de lenguas, because the Scripture says porque la Escritura nos dice that there are various kinds of tongues. que hay diferentes clases de lenguas. There is speaking out in a gathering in a language Hay, por ejemplo, el hablar en una reunión, that is directed toward God in its focus. un hablar que está dirigido hacia Dios en su enfoque. And Paul says that requires an interpretation to edify the church. Y Pablo dice que eso requiere una interpretación para edificar a la iglesia. In our church at home, En nuestra iglesia, en Orlando, at our ministry microphone, tenemos un micrófono para el ministerio que está agarrado por otra persona abajo. it is not uncommon to have people come forward with a tongue. Y no es fuera de lo común que venga una persona y hable en lenguas. But we will ask those people to hold their tongue Pero pedimos a las personas que detengan su lengua until we have an interpretation that comes forward. hasta que tengamos una interpretación, un intérprete que venga a interpretar. And God is continually faithful to bring that interpretation. Y Dios fielmente provee ese intérprete para las lenguas. And that's important when you're talking about serving the church because a tongue is not understandable. Y esto es importante cuando se trata de edificar la iglesia, porque una lengua que se escucha no es entendible y no edifica. And Paul said that any message that comes to the church Y Pablo dice que cualquier mensaje que viene a la iglesia, that is intended to edify the church que debería ser para edificación de la iglesia must be understandable. y debería ser entendible. There's a second tongue that's a personal devotional prayer language. Hay un segundo tipo de lenguas que es un lenguaje personal devocional. This is praying in our spirit that edifies and builds our faith. Este es el orar en lenguas que edifica nuestro espíritu y levanta nuestra fe. Paul said, I thank God that I speak in tongues more than you all, Pablo dice, yo doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos ustedes, but I'd rather speak 5 words in an intelligible language pero prefiero hablar 5 palabras en un idioma entendible than to confuse the church. que hablar en lenguas y confundir a la iglesia en algo que no se entiende. So the prayer language that we have Así que este lenguaje de oración que tenemos para hablar en lenguas, orar en lenguas, our spirit prays, nuestro espíritu ora, but our mind is unfruitful. pero nuestra mente no recibe fruto. The critical thing to understand about this particular gift En este don particular lo que necesitamos entender is that it represents a surrender of our tongue es que está mostrando el rendir nuestra lengua, a member of our body that usually is used for bitterness, resentment, harshness, un miembro de nuestro cuerpo que generalmente es usado para expresar amargura, resentimiento, condenación a las personas, to be yielded to the Spirit of God, que se rinda al Espíritu de Dios to declare the wonders of God, para declarar las maravillas de Dios, praise to God, alabanza a Dios and prayer to y the Lord. oración al Señor. The final demonstration of tongues Y la demostración final de lenguas is in Book of Acts en el libro de Hechos, when the people from different nations cuando las personas estaban reunidas en Pentecostés de diferentes naciones heard the apostles speaking in tongues, y escucharon a los apóstoles hablando en lenguas, but a miracle occurred where they were hearing y ocurrió ahí un milagro donde ellos empezaron a entender lo que se estaba predicando. the apostles declare the wonders of God in their own language.
escucharon a los apóstoles declarar las buenas nuevas de Dios en su propio idioma de cada nación. The miracle wasn't in the speaking. El milagro no estaba en el hablar, The miracle was in the hearing. el milagro estaba en el escuchar. We must be clear on that point. Debemos tener esto claro, Because of direct translation of a tongue porque la traducción directa de una lengua is a miracle. es un milagro. This is what we need to hope the Lord brings in our midst. Esto podemos esperar, pedir que Dios haga entre nosotros. Is a miraculous expression Es una expresión milagrosa of our willingness to surrender de nuestra disposición de rendirnos, not only our tongue, no solamente nuestra lengua, but every member of our body, sino todos los miembros de nuestro cuerpo, every person in the body, cada persona en el cuerpo de Cristo, to see his gifts para ver sus dones manifest for his glory. manifestados para su gloria. The final gift El último don is the interpretation of tongues. es la interpretación de lenguas. This is the power to interpret Este es el poder de Dios para interpretar a tongue spoken personally or by someone else una lengua que uno mismo hubiere hablado o que otra persona hubiere hablado. in a language that everyone understands. Explicarlo en un lenguaje, en un idioma que todos pueden entender. If that interpretation does not come, Si es que no viene esa interpretación, si alguien no se dispone para interpretar, the church cannot be edified. entonces no es edificante para la iglesia escuchar las lenguas. Therefore, a tongue spoken out in the public gathering Por tanto, cuando alguien habla en lenguas en una reunión pública, without an interpretation is out of order. está fuera de orden si es que no hay interpretación. A few weeks back in our church at home, Hace algunas semanas en nuestra iglesia en Orlando, a sweet, dear lady, una hermana muy dulce, during the message of one of our guest speakers, durante el mensaje que estaba dando uno de nuestros predicadores invitados, he paused in the middle of his speech él paró en medio de su prédica and she exploded out in a tongue, loud so everyone could hear. y ella explotó en una lengua para que todos escuchen. Needless to say, it was an awkward moment. Fue un momento raro, Not only for us, because that doesn't happen that often, no solamente para nosotros, porque esto no sucede frecuentemente, but for our guest speaker who had no idea what he just heard. pero peor para el predicador invitado que no tenía idea de lo que acababa de escuchar. But as a leader in being faithful to Scripture, Pero como un líder fiel a la escritura, he paused and asked if there was an interpretation. él se detuvo y preguntó si alguien tenía interpretación de estas lenguas. I was busy hammering away on my phone at the time, Yo estaba ocupado en mi teléfono celular en ese momento and the Spirit of God rose up within my soul. y el Espíritu de Dios se levantó en mi alma You have the interpretation. y me dijo, tú tienes la interpretación. So I was waiting to see what would happen because it was kind of cool. It got really quiet in there. Yo estaba esperando a ver qué iba a pasar porque todo estaba en silencio. And now the Lord was calling on me to speak Y el Señor me estaba llamando a hablar in the same manner she did, de la misma manera que ella lo hizo, but in English that the church might be edified. pero en inglés para que la gente pueda ser edificada. The Lord was declaring his faithfulness El Señor estaba mostrando su fidelidad in response to the excellent message that the pastor was preaching. en respuesta al excelente mensaje que estaba predicando el pastor invitado. And he could not contain himself, Y él no pudo aguantarse. so he interrupted for his own glory. El Señor no se pudo aguantar y interrumpió el sermón para su propia gloria. It's okay if he interrupts us. Y está bien que Dios nos interrumpa. We must be prepared for him to interrupt us. Debemos estar preparados para que Dios nos interrumpa. This is what we need to expect with the gifts. Esto es lo que necesitamos expresar con los dones. The sovereign divine interruption of God Una interrupción soberana de parte de Dios in our routine and mundane en lives nuestra vida rutinaria de cada día, as he seeks to glorify the ascended Christ through the body of Jesus. en la medida que Él desea glorificar al Cristo ascendido en el cuerpo de Cristo.
if you are in this building Si tonight tú estás aquí en este lugar and esta you can noche hear my voice y puedes escuchar mi voz and the Spirit of God dwells in you, y el Espíritu de Dios habita en ti, He is going to interrupt your life for His glory. Él va a interrumpir tu vida para su gloria. He wants to use you for His Él glory. quiere usarte a ti para su gloria. And He has deposited gifts in each and every one of Y you. Él ha depositado dones en cada uno de nosotros. As the body of Christ, Como el cuerpo de Cristo. they aren't same gifts. They aren't the same gifts. No son los mismos dones en todos. So the eye cannot say to the hand, I do not need you. Así que el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. But if you as churches coming together Pero si ustedes cuando se juntan como iglesia, allow the Holy Spirit to use your gifts, permiten que el Espíritu Santo use sus dones, and the person next to you allows the Spirit of God to use their y la gifts, persona que está sentada a tu lado también permite que Dios use sus dones, it will no longer be an interruption of God. ya no va a ser una interrupción de Dios, It will be a manifest revelation of God in our midst. va a ser una revelación manifiesta de Dios entre nosotros. We must no longer look to our right and our left Ya no debemos mirar a nuestra derecha o izquierda for who's going to be obedient, para ver quién va a ser obediente, because God is calling you porque Dios te está llamando a ti to allow His Spirit to manifest para que permitas que su Espíritu se manifieste for His glory. para su gloria. As we close, I'd like to tell you that as we finish up this evening, my brother Rosella will be coming and talking to you about a more excellent way, how the love is applied. Y en terminar quisiera decirles que la siguiente prédica el pastor José lo va a estar predicando sobre cómo se aplica el amor en los dones. That love is what matters Que el amor es lo que importa in the expression of the gifts. en la expresión de los dones. It's my hope that tonight, Es mi esperanza que esta noche a little clearer understanding un entendimiento un poco más claro of how the Holy Spirit wants to manifest through you de cómo el Espíritu Santo quiere manifestarse por medio de ti will connect with the love of God I see coming out of you para conectarse con el amor de Dios que veo que ustedes tienen to the glory of God in His para la church. gloria de Dios y de su iglesia. Let us pray. Vamos a orar. Father, I thank you for this evening. Padre, gracias por esta noche. I thank you for clarity Gracias por claridad and a better understanding of how your gifts y un entendimiento mayor de los dones. can manifest from your body. De los dones que pueden manifestarse a través de tu cuerpo. I pray the gift of faith Yo oro, Señor, para que el don de la fe would explode in the hearts of your people tonight. explote en el corazón de las personas. That we would see gifts of healings and miracles, Podamos ver dones de sanidad, words of knowledge, words of wisdom, palabras de sabiduría, de conocimiento, prophecies and discerning of spirits, profecías y discernimiento de espíritus, tongues and interpretation of tongues, lenguas e interpretación de lenguas, all of which todos los cuales are designed to bring glory to the ascended Christ. están diseñados para dar gloria a Cristo. We thank you for the gospel that makes it all Te possible. damos gracias por el Evangelio que hace que todo esto sea posible. And we yield our hearts afresh Y rendimos nuestros corazones nuevamente to your work in our midst. a tu obra en medio nuestro. Amen. Amén.